Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos un día más a esta iniciativa enmarcada en el Plan de Empleo de Cruz Roja, Directos hacia el Autoempleo. Para quien nos haya escuchado en ediciones anteriores y para quien no, estamos en nuestro servicio de multicanal de YouTube. ¿Nos escucháis? Podéis ponerlo por el chat, por si acaso hay algún problemilla y no os estáis escuchando bien o no nos veis. Sí, nos dice Carlos que sí, que se nos oye perfectamente. Así que, como os decía, buenos días y buenos días a todos. Hoy tenemos un nuevo directo muy interesante para todas aquellas personas que ya son autónomos o que están pensando en emprender y que eligen como forma jurídica el régimen general de autónomos. Hoy contamos con un colaborador del Plan de Empleo que lleva muchos años ayudándonos en nuestro proyecto de autoempleo Impulsa. Para quien no lo sepa, dentro del Plan de Empleo de Cruz Roja tenemos un proyecto que ayuda a todas aquellas personas con interés emprendedor en realizar sus sueños. En el proyecto Impulsa de Cruz Roja lo que hacemos es informar, orientar, pero sobre todo lo más importante, acompañar en ese desarrollo del plan de empleo e incluso ayudar en la intermediación con entidades financieras para conseguir la financiación tan necesaria en muchos casos para hacer realidad esos emprendimientos que ofrecen una oportunidad real de cambiar la vida de muchas de las personas que participan en el plan de empleo de Cruz Roja. Sin más, vamos a dar paso a nuestro voluntario, amigo, compañero David del Pozo, de la Gestoría del Pozo. Es una gestoría que, como os digo, lleva colaborando mucho tiempo con nosotros desde Salamanca. David, buenos días. No te oímos. Ahora. Ay, Hola, Julia, buenos días. perfecto. ¿Qué Buenos tal? días, David. Buenos días. Tenemos la suerte de que ya en ediciones anteriores hemos contado con David. Los participantes del plan de empleo del proyecto Impulsa de Cruz Roja de Salamanca además le conocen personalmente, con lo cual pues es siempre un gusto y un placer poder contar con todas estas personas que nos apoyan y que sin ellas pues estos proyectos no los podríamos sacar adelante dentro de Cruz Roja. Así que David, tenemos muchas ganas de escucharte. Lo que nos tienes que contar, que tengo un montón de autónomos ya. Mira, ya llevamos 52 personas enganchadas y acabamos de empezar. Así que Bueno, pues ya no me extiendo. Todo para para aquellos que ti. ya son autónomos, pues refrescarles un poco lo que es el día a día, y para aquellas otras personas que se quieran dar de alta o que estén pensando en darse de alta como autónomos, pues más que nada orientarles en el camino y en el proceso que nos ha llevado a todos, a mí el primero hace unos años, a tomar esta decisión. Genial. Creo que estamos viendo la pantalla, a ver si me Sí. deja pasarla. No sé si tengo que quitar el vídeo y pasarla. No debería, ¿sabes? Vamos a probar. Es que no, espera, es que. Ah, Ah, vale, ya, ya está, ya mira, está. sí. Vale, Genial. Es que a veces tiene un pequeño decalaje, pero vale. vale. Bueno, entonces vamos a empezar por por lo que todo el mundo cuando vamos a darnos de alta nos planteamos como lo principal. Es decir, darse de alta como autónomo requiere dos apartados o dos aspectos fundamentales. Uno es el alta en la Seguridad Social y otro es de alta en la agencia tributaria o foral de cada comunidad autónoma en la que cada uno estemos. ¿Vale? Normalmente tenemos que darnos de alta si queremos realizar un trabajo de manera habitual, por cuenta propia, somos mayores de 18 años y somos residentes en territorio español, ¿vale? El tema de la seguridad social y lo de la recurrencia es algo que no viene determinado en ningún sitio en cuanto a cantidades, pero que sí que se determina a la hora de la frecuencia con la que nosotros hagamos nuestros trabajos y cobremos por esos trabajos. Es decir, en la seguridad social se nos exige que nos demos de alta como autónomo si nosotros tenemos una facturación mensual de forma continuada y que nosotros podamos justificar. ¿Vale? Y en el caso de que tengamos actividades que sean temporales o que hagas un trabajo y tardes unos meses en terminarlo y en cobrarlo, pues la seguridad social en ese sentido es un poco más flexible a la hora de permitirnos que estemos dados de alta solo en Hacienda y no en la seguridad social, ¿vale? Pero no hay ninguna cantidad que determine cuál es la obligación de estar dado de alta como autónomo en la seguridad social, ¿vale? Bueno, lo que decimos aquí es que estás obligado a darte de alta en la seguridad social
si lo vas a hacer de forma continuada y lo que dice ahí, independientemente de los ingresos que la actividad genere. Y lo que también es importante es que si vas a desarrollar varias actividades, solo tienes que darte de alta una vez, pero sí que es cierto que desde el día 1 de enero del 2023 ha cambiado la norma en la Seguridad Social. Esta norma establece que nosotros tenemos que actualizarle los datos a la Seguridad Social comunicándole todas las actividades que desarrollemos. Es decir, para que nos entendamos, una persona que el 1 de enero del 2023 se da de alta, imaginaros un caso, mi caso, gestoría, ¿vale? Y dentro de ese trabajo, yo me surge la opción de ser una inmobiliaria y me pongo como promotor inmobiliario. Pues tengo que comunicarle, aparte de a la agencia tributaria, ese cambio, o sea, esa actividad nueva, también se lo tengo que decir a la Seguridad Social. Eso no significa que vayamos a pagar más por mi cuota de autónomo inicialmente. Es decir, porque yo tenga dos actividades, no voy a pagar más que si porque tuviera solo una. Pero la Seguridad Social desde ese momento nos exige que le comuniquemos todas las actividades a las que nosotros desarrollamos. Antes de esa fecha, yo estaba de alta autónomo en la Seguridad Social con un epígrafe inicial y yo no tenía que irle actualizando ni decirle nada más. Es decir, el que era albañil, fontanero y electricista, que estuviera dado de alta de albañil, le valía, ¿vale? En Hacienda. En Hacienda nos tenemos que dar de alta en todos los casos, salvo en unos casos muy concretos, que son aquellas personas que desarrollan el trabajo o en la otra forma, de forma de una persona jurídica. Es decir, ni los socios de cooperativas, ni los colectivos, ni los socios administradores, ni los trabajadores religiosos, ni los familiares colaboradores. Los familiares colaboradores, para que os suene un poco más, son los trabajadores autónomos colaboradores, ¿vale? Estos trabajadores autónomos no presentan modelos, aunque sí que tienen la consideración de autónomos, ¿vale? Igual para el caso de los familiares de trabajadores agrarios. Tampoco tienen la consideración de darse de alta en Hacienda, aunque sí que cotizan a la Seguridad Social como autónomos, ¿vale? En Hacienda sí que es obligatorio darnos de alta, ¿vale? Aquí es una cuestión tributaria. Precisamente en estos días estamos con la presentación del tercer trimestre del 2024 de todas aquellas facturas que se han generado, tanto de ingresos como de gastos, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, y todas las personas que iniciamos una actividad, al igual que en la Seguridad Social, cogemos unos epígrafes en que refieren a nuestra actividad profesional, pues en Hacienda es lo mismo. Yo voy a ser gestor, pues me doy de alta en Hacienda como gestor administrativo. Ahí tendré un epígrafe y tendré unas obligaciones tributarias, ¿vale? En función de la actividad a la que vayamos a desarrollar, pues haremos una declaración censal. Los modelos 36 y 37. El 37 es para personas físicas fundamentalmente y el 36 es para personas jurídicas. La declaración censal es un modelo importantísimo por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque le decimos a Hacienda a qué nos dedicamos. Es decir, puede ser una actividad profesional o puede ser una actividad empresarial, ¿vale? En función de cada una de ellas, pues nuestras obligaciones tributarias cambian. Y en segundo lugar, es un documento importantísimo porque le estamos diciendo también cuáles van a ser nuestras obligaciones. Es decir, nosotros con Hacienda tenemos dos obligaciones fundamentales, que es el IRPF y el IVA. Habrá actividades que el IRPF se haga por un método. Y el IVA escogeremos las distintas opciones que cada actividad que desarrollemos nos permita, para que no nos liemos. Es decir, vamos a explicarlo como yo se lo explico a todas las personas que vienen por el despacho. Nosotros, cuando nos damos de alta en Hacienda, tenemos que escoger dos caminos. Por un lado, el camino del IRPF, ¿vale? Este camino del IRPF está determinado. Si queremos ir en lo que comúnmente se determina módulos o estimación objetiva, y si queremos ir por estimación directa, ¿vale? Vamos a ir, aquí nos dice lo que os estaba comentando, impuesto de la renta y impuesto del IVA. Vamos a ir a la pantalla que tenemos. Aquí en la pantalla vamos a empezar por la estimación directa simplificada, ¿vale? Habíamos dicho módulos o estimación directa simplificada. Nosotros escogemos la estimación directa simplificada cuando, en primer lugar, Hacienda no nos permite en módulos, es decir, las actividades que hay en módulos están muy clasificadas y muy determinadas
y nosotros si queremos hacer una actividad que no está en esa lista, no podemos hacerlo y tendremos que ir a estimación directa simplificada, que, como veis, es tan sencillo como ingresos y gastos. Es decir, yo este trimestre le presento a un cliente un modelo 130 de estimación directa simplificada en el que le he contabilizado sus facturas de ingresos y sus facturas de gasto. Al final del trimestre le saldrá una cantidad y sobre esa cantidad es lo que va a pagar, ¿vale? En las facturas de gastos, pues como bien pone ahí, todos aquellos consumos de explotación, las cuotas de la seguridad social, alquileres que pagas relacionados con tu actividad profesional, suministros relacionados con tu actividad profesional y luego pues todo aquello que sea relacionado con lo que hacemos. Es decir, hay facturas que nosotros nos vienen al despacho y que lógicamente no le podemos contabilizar a un cliente porque profesionalmente no debemos y en segundo lugar, ante una inspección de Hacienda, nosotros no podemos justificarle que eso esté relacionado con su actividad. Es decir, si yo mañana tengo una inspección y no tengo argumentos para defenderme de que por qué he metido una factura, pues no estaré haciendo bien mi trabajo. Entonces, los clientes no tienen por qué saber si una factura de un hotel en Benidorm entra o no entra. Yo sí que tengo que discernir si esa factura está relacionada porque la persona ha ido a Benidorm a un motivo personal o ha ido a un motivo profesional, ¿vale? Entonces, si yo tengo argumentos para después defenderlo en Hacienda, yo decidiré meter esa factura y será un gasto deducible, ¿vale? Esto si está en estimación directa simplificada. La estimación objetiva o módulos es lo que os comentaba antes. Es decir, Hacienda nos permite que en unas determinadas actividades vayamos por una serie de criterios o baremos que nos determinan lo que vamos a pagar. Es decir, aquí te dice que simplifica muchísimo la gestión financiera al autónomo porque efectivamente, es decir, yo me limito a dar al programa y decirle que este autónomo, salvo que en el trimestre o en un determinado momento del año haya cambiado de trabajadores, haya aumentado trabajadores, haya comprado más camiones, más vehículos o demás, pues yo me limitaré a declarar siempre lo mismo, ¿vale? La estimación objetiva, desde mi punto de vista, tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es para aquellos que se mueven en unos ingresos que están muy cerca del límite que les hace que se salieran de estimación objetiva, ¿vale? Hay un límite que cada año lo determina el Estado, Hacienda, a finales de año en el BOE, que llevamos muchos años ya siendo lo mismo, que son 125.000 euros para unas actividades y 250.000 euros para otras. Es decir, aquella actividad que esté en el límite de esas cantidades le interesa estar en estimación objetiva porque están considerándole unos criterios que es muy fácil y muy ventajoso que esté pagando menos impuestos de los que pagaría en estimación directa, ¿vale? Y luego está el inconveniente, es decir, el inconveniente es para aquellas personas que empiezan, que les dan unos ingresos y unos beneficios que lógicamente no van acorde con su realidad y su día a día. Nosotros sabemos que cuando montamos un negocio no es abro la trapa y ese día me entran todos los clientes del mundo, o sea, todos los clientes. Vamos a poner ejemplo de un bar, es decir, si yo abro un bar, salvo que ese bar ya tuviera una clientela, pues me va a costar que vengan clientes, que vayan funcionando, que me conozcan y demás. En cambio, yo pagaré ese módulo en función de la potencia contratada de la electricidad, del número de metros que tiene mi barra, del número de mesas y del número de máquinas que tengo instaladas, máquinas tragaperras que tengo instaladas en el bar, para que veáis un poco cuáles son los baremos que lo determinan, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo 7 mesas, pago por 7 mesas, pero se me llenan 2, pues ahí me estaré un poco cojeando. Y luego hay otro segundo problema en cuanto a la estimación objetiva, ¿vale? Es el IVA. El IVA estaríamos en el régimen simplificado, al igual que en el modelo 131 pagaríamos todos los trimestres lo mismo, pero el IVA nos hace un ajuste en la última cuota que presentamos en enero del año siguiente. Esto significa que nosotros contabilizamos todas las facturas de nuestros clientes que estén en estimación objetiva. ¿Por qué? Porque la última cuota que calcula el IVA es la que ajusta una cantidad al hipotético caso de que hubiera facturado lo que dice el módulo. Es decir, para que os hagáis una idea, un transportista o un repartidor,
Si ha pagado 270 euros al trimestre, la última cuota del IVA a lo mejor le sale 3.000. Esa cuota de 3.000 la tenemos que compensar metiéndole todas las facturas que durante el año se han ido generando. Entonces, bueno, a lo mejor está el caso de que ha tenido muchas facturas y esos 3.000 euros de esa última cuota, pues se le quedan en 900, en 500 o no le sale a pagar, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que esas facturas hay que contabilizarlas y que yo tengo que ser consciente de que si voy a estimación objetiva, le tengo que preguntar a la persona que me está haciendo la simulación y que me está diciendo lo que me va a salir, cuál va a ser la última cuota del año que pagamos en el cuarto trimestre. Y si yo voy a generar facturas suficientes para que esa última cuota no me suponga un lastre, sobre todo si estamos empezando, ¿vale? Eso serían por el lado del IRPF, ¿vale? Hemos visto la estimación directa, simplificada, y la estimación objetiva, ¿vale? Y después vamos a la segunda obligación que tenemos en el lado de Hacienda, ¿vale? En el lado de Hacienda hemos visto el IRPF, que es lo que pagamos por nuestro beneficio o lo que no pagamos si tenemos pérdidas, y después vamos al IVA. En el IVA simplemente somos un recaudador del Estado. Es decir, nosotros sabemos que ponemos unos precios, que esos precios están en acorde a mercado y que sobre esa cantidad que nosotros vamos a cobrarle, le vamos a aplicar un IVA que se lo tenemos que guardar y dárselo al Estado, ¿vale? Ese dinero no es nuestro. Si yo por un café cobro 1 euro, ya sé que en ese euro va el IVA. Si cobro 1 euro más el IVA, pues es distinto porque mi base va a ser diferente a la que hemos dicho en el primero de los casos, ¿vale? Es importante saber que el IVA no lo vamos a recuperar. Igual que el IRPF, podríamos recuperarlo vía declaración de la renta del año pasado, si hemos tenido más retenciones de las que luego con nuestra declaración de la renta nos corresponden, lo podemos recuperar. El IVA, lo único que podemos hacer es que hayamos pagado más IVA del que hemos cobrado y lo podamos ir compensando trimestre a trimestre a lo largo del año, o bien solicitar la devolución al final del año en el cuarto trimestre. Pero no significa que nos den algo que a mayores, nos dan algo que era nuestro. Es decir, hemos pagado más IVA por nuestra actividad profesional que el IVA que hemos cobrado por nuestra actividad profesional, ¿vale? Como bien dice ahí, recae sobre el consumidor final y hay muchas formas hay dos formas fundamentales de tributar en el IVA, ¿vale? Todos los autónomos tenemos que declarar el IVA, salvo en aquellas actividades profesionales en las que estamos exentos de IVA. Cuando estamos exentos de IVA significa que nosotros no cobramos IVA a nuestros clientes, pero sí pagamos IVA a nuestros proveedores. Por ese lado, Hacienda nos exime de presentar declaraciones, pero no nos está haciendo ningún favor, porque lo que significa es que no nos va a devolver algo que hemos pagado, pero que no tenemos derecho a que nos devuelva porque nuestra actividad está exenta de IVA. Para que os hagáis una idea, pues el personal docente de clases particulares, temas médicos también, es decir, un dentista que no se dedica a temas estéticos está dado de alta exento de IVA, no presenta modelos de IVA, no cobra IVA, pero tampoco se puede deducir el IVA que ha soportado, ¿vale? Entonces, lo que antes decíamos, el IVA repercutido es el precio de venta por el tipo de IVA repercutido en cada factura emitida, es decir, últimamente lo del IVA es una locura, seguro porque es así, es decir, antes teníamos dos, que era el 10 y el 21 y el que estaba exento, ahora tenemos 2, 5, 12, 0, ahora el 0 hasta un día, el 2 hasta otro, entonces, bueno, simplemente que nos demos cuenta que el precio de venta que nosotros pongamos al producto más el IVA que tenemos que repercutir es lo que vamos a cobrar de nuestro cliente. De ahí, el IVA lo tenemos que dejar guardado y lo compensaremos en esa declaración trimestral con el IVA que nosotros hemos pagado en nuestras facturas de nuestros proveedores de nuestra actividad profesional. Es decir, esas mismas facturas que antes, como decíamos, que eran gastos, pues ahora son IVA soportado que deducimos, ¿vale? Al final el IVA nos va a salir a pagar si hemos cobrado de nuestros clientes más IVA del que hemos pagado a nuestros proveedores. Y nos saldrá IVA a compensar o en el último trimestre a devolver si hemos soportado más IVA del que hemos repercutido. Es decir, un negocio, por ejemplo, que empieza y que tiene un fuerte desembolso inicial de IVA porque hace unas inversiones fuertes, pues lógicamente va a tener un IVA soportado mayor que el repercutido porque le costará empezar a facturar. Ese IVA lo puede poner a compensar
en los trimestres posteriores y no pagará IVA hasta que se le acabe esa bolsa, o le dirá a Hacienda, oye, devuélvemelo en los primeros 6 meses del año siguiente y Hacienda nos revisará, nos inspeccionará y si considera que lo tiene que devolver, nos lo devolverá, ¿vale? Como pone ahí, el pago fraccionado se realizará presentando el modelo 303 hasta el día 20 de los meses de abril, julio, octubre en el que nos encontramos ahora y el 30 de enero, ¿vale? Después tenemos un modelo que complementa al 303 del IVA, que es el 390. El 390 es el resumen anual de todo el IVA que nosotros hemos cobrado y hemos repercutido y hemos soportado, ¿vale? Es un mero documento informativo, no requiere pago ninguno, es decir, ese modelo no se liquida, simplemente le sirve a Hacienda como información para poder cuadrarlo con el 347, que es otro modelo informativo, con el 180, el 190 y bueno, y luego el modelo 200 si somos sociedades, ¿vale? El régimen simplificado del IVA, ¿vale? Este es el que os decía que va normalmente asociado a estimación directa, a estimación objetiva, perdón, ¿vale? En este caso es lo mismo, te dices, se aplica, si os dais cuenta, se aplica a aquellos autónomos que cotizan en estimación objetiva, en módulos. Se puede renunciar si se considera conveniente, es decir, dices, no, no, yo quiero estar en módulos, pero en régimen general, ¿vale? Por lo que os decía antes, porque podemos estar en esa cuota del último trimestre que nos puede ocasionar algún susto si no nos lo han contado con anterioridad, ¿vale? Después tenemos otra opción de tributar en el IVA, que es el recargo de equivalencia, ¿vale? El recargo de equivalencia nos obliga a hacerlo Hacienda siempre y cuando nosotros comerciemos con productos que no manufacturemos. Es decir, yo compro un bolígrafo y vendo ese mismo bolígrafo en una tienda, yo estaré sometido al recargo de equivalencia. Es decir, yo ese bolígrafo no le pinto, no le decoro, no le hago nada. Yo soy meramente un intermediario entre la persona que me ha vendido el bolígrafo a mí y al que yo se lo voy a vender, ¿vale? Entonces, estas personas estamos o están obligadas a estar en recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia es otra fórmula que Hacienda nos aplica en la que por cada tipo impositivo de IVA que hay un tipo de recargo. Es decir, va desde el 10 que va con el 1,20 hasta el 5,40 que aplica al 21%, ¿vale? Esto significa que en aquellas facturas que nosotros lo tenemos aquí abajo, tipos aplicables 0,5, 1,40 y 5,20, ¿vale? En aquellas facturas que nos vayan a emitir nuestros proveedores, nos encontraremos con la base, el IVA que nos corresponda, en este caso si es el 21%, y un recargo que es el 5,20, ¿vale? Entonces, al final esa factura va a salir por una cantidad. Nosotros la declararemos en Hacienda, pero no estaremos obligados ni a presentar modelo de IVA, ni a devolver ni a pagar, está claro. Y el gasto a que nosotros se nos imputará en nuestro modelo es el total. Es decir, en este caso no es como en estimación directa, que nuestros gastos están contabilizados por la base, sino que aquí están contabilizados por el total de la factura. Es decir, nuestro gasto incluye el IVA y el recargo, ¿vale? Esto se hace pues para que eliminar papeleo, para que los autónomos no tengan que complicarse tanto la vida presentando modelos y demás, y sobre todo porque Hacienda considera que de esa manera ellos se dan por recaudado y no tienen a mayores que presentar ninguna declaración más, ¿vale? Hay clientes que tienen recargo de equivalencia y solamente lo hacen en las facturas que son de sus proveedores habituales, es decir, de aquellos proveedores que les sirven esa mercancía que les hace que tengan el recargo de equivalencia, para que os hagáis una idea. Yo compro ropa en una tienda, me la vende con recargo de equivalencia, pero después tengo a la luz de Iberdrola que me factura y no pago recargo de equivalencia. Entonces, claro, hay determinadas facturas que van a ir sin recargo de equivalencia, pero que Hacienda lo sabe y por eso es ese tope que nos establece y que siempre vamos a pagar, claro. Pagamos algo más de lo que es el IVA sin ello, ¿vale? Vale. ¿Qué declaraciones tenemos que presentar los autónomos a lo largo del año? Pues como os estaba diciendo antes, tenemos las autoliquidaciones que conllevan pago, es decir, son aquellas
que nosotros nos puede salir a pagar. Por ejemplo, tenemos la declaración trimestral del IVA, la declaración trimestral del IRPF, que yo siempre le digo a un autónomo que es como la retención de las nóminas de los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, yo todos los meses facturo y en esa factura yo le tengo que adelantar a Hacienda trimestralmente. En el modelo 130, si lo hacemos por estimación directa, o en el modelo 131, si lo hacemos por módulos, una cantidad de lo que yo he ganado, ¿vale? Siempre es de beneficio, ¿vale? Que es un 20%. En el caso de estimación directa y en el caso del módulo, pues lo que salga, pues las características que hemos visto antes. Esa declaración trimestral del IRPF, cuando hagamos nuestra declaración de la renta del año siguiente, le diremos que le hemos anticipado, igual que hace un trabajador por cuenta ajena, la retención de la nómina, pues yo es mi retención del beneficio. Y haremos cuentas con Hacienda y le diremos, pues me has retenido de más, sale a devolver mi declaración de la renta y me lo devolverá, me has quedado corto y entonces tendré que pagar a mayores la diferencia, ¿vale? Por eso os decía antes que el IVA es algo que si lo pagamos en las declaraciones trimestrales no lo podremos volver, eso no se recupera, pero el IRPF sí, ¿vale? Luego tenemos otros dos modelos que son de retenciones e ingresos a cuenta, ¿vale? Uno por un lado que está el modelo 111, que recoge aquellas retenciones de profesionales que nos han hecho a nosotros algún trabajo, es decir, nos han emitido alguna factura y se aplica en ellos una retención. Yo, por ejemplo, en la gestoría, como David, emito una factura y como profesional me aplico una retención del 15%. Esa retención, el cliente al que yo le he emitido esa factura, siempre y cuando sean autónomos o empresas o personas jurídicas, es decir, un particular, nunca se le puede emitir una factura con retención porque él no va a hacer modelo. Entonces, ese dinero me lo guarda o se lo guarda el cliente, en este caso otro autónomo, y tiene que hacer trimestralmente ese modelo 111 en el que le da ese dinero que no me ha dado a mí, se lo da a Hacienda, ¿vale? Es una retención que yo me practico por anticipado, ¿vale? Es similar a la que se hace toda la persona que alquila un local, que lo hacemos a través del modelo 115, en la que yo, persona, alquilo un local a un autónomo que va a desarrollar allí su actividad, yo le facturo y si os dais cuenta, esa factura va con la base, con el IVA y la retención, ¿vale? La retención en este caso es un 19%, salvo que sean grandes tenedores, que en ese caso no llevan retención. Esos dos modelos, pues al igual que los anteriores, de obligado presentación de carácter trimestral. Cuando antes os decía que el modelo 37 de alta declaración censal era muy importante por las razones de la actividad profesional y de las obligaciones que tenemos tributarias, nosotros cuando marcamos y nos damos de alta como autónomos, sabemos que tenemos el IVA y el IRPF y marcaremos una y otra. ¿Qué sucede? Que después, a lo largo de nuestra actividad, tendremos obligaciones del 115 si somos autónomos que desarrollamos una actividad en un local que nos lo tienen arrendado y lo tendremos que pagar. Entonces, si ya lo sabemos en ese momento de darnos de alta, marcaremos la casilla 115. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos a tener que hacer ese modelo de las retenciones que nos guardamos de nuestro arrendador y que le tenemos que dar a Hacienda. Que partimos de que no tenemos local ni un sitio para desarrollar la actividad y después lo cogemos, pues hay que ir a ese modelo censal y decirle que nosotros estamos obligados, ¿vale? El modelo 111, ahora ya Hacienda nos ha incluido una casilla en la que ponemos que en aquellos casos en los que nos facture un profesional, porque claro, el modelo 111 nunca sabemos si vamos a hacerlo o no hacerlo, salvo que partiéramos ya, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos trabajadores, porque los trabajadores que tengamos, las retenciones que les hacemos en las nóminas, también van en ese modelo 111, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos damos de alta en la declaración censal, los dos primeros ya lo sabemos. Si vamos a tener trabajadores o si los tenemos ya, marcaremos también la casilla 111. Y si vamos a tener local, también marcaremos la 115. Y si no, esas dos, pues no, inicialmente no las marcamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque puntualmente podemos tener una factura del modelo 111
y lo máximo, máximo, máximo que nos va a pasar ahora es que nos llegue una notificación de Hacienda que le digamos por qué hemos presentado un modelo a mayores que en la declaración censal no estaba. Bueno, se le contesta, se le dice que hemos tenido una factura de un profesional y ya está. Es otra cosa más de lo que estamos pagando de la cantidad de burocracia que tiene ahora Hacienda, ¿vale? Y después tenemos los resúmenes anuales, que eran los que comentábamos antes, relacionados con el IVA, el 390 y el 180 y el 190, que van relacionados con los que hemos visto anteriormente. Es decir, con el 111 va el 180 y con el 190, perdón, con el 111 va el 190 y con el 115 va el 180, ¿vale? Entonces, esos luego lo que van a recoger es lo que nosotros le hemos retenido a un profesional en todo el año y lo que le hemos retenido a un arrendador en todo el año. Documentos informativos que los cuadran y los casan con lo que la otra persona declara, y si hay alguna discrepancia, pues o bien lo aclaramos o bien le decimos que está bien y que ha sido la otra persona la que se ha equivocado. Puede haber un error porque pueda ser intencionado o puede haber un error simplemente porque somos humanos y nos equivocamos. ¿Vale? Y después tenemos otra declaración anual de operaciones con terceros, que es el modelo 347, que este recoge todas aquellas operaciones que tenemos con clientes o proveedores que sean superiores a 3.000 euros. ¿Vale? En este caso es otro documento que le sirve a la agencia tributaria para cuadrarlo y ver que efectivamente las dos personas han declarado lo mismo. ¿Vale? Y luego, pues, el típico que tenemos todos los años cuando llega el mes de abril, que es la declaración anual del IRPF. ¿Vale? Esos son los modelos que un autónomo tiene que tener más o menos en la cabeza y sabiendo que en función de su actividad y de sus obligaciones fiscales tiene que presentar. Es decir, una persona que no tiene trabajadores y no tiene facturas con retención, es decir, que haya recibido una factura con una retención, no tiene que presentar el modelo 111 y por consiguiente tampoco presenta la declaración anual. Una persona que desarrolla su actividad en casa, que hay muchas, no tiene alquileres, no paga alquileres, pues tampoco tiene que hacer el modelo 115, con lo cual tampoco tiene que hacer el resumen anual, ¿vale? Y otra persona, un autónomo que no tenga operaciones de más de 3.000 euros de forma con otro proveedor, otro cliente, no entran los autónomos. O sea, en el caso, por ejemplo, de determinados pagos en efectivo de una persona que va todos los días a tomar café y a lo largo del año ha gastado más de 3.000 euros, como no tiene factura, en ese caso no entraría, ¿vale? Vale, el alta en la seguridad social. El alta en la seguridad social es donde se ha producido el cambio más importante desde, como que os comentaba antes, desde enero del 2023, ¿vale? ¿Qué sucede? Que desde ese momento lo que era una cuota fija, que yo en un momento determinado escogía subirme porque quería cotizar más, se ha terminado. Es decir, ahora nosotros cotizamos en base a nuestros rendimientos, ¿vale? Aquí la pregunta que nos hace la pantalla es: ¿qué pasa si inicio mi actividad sin darme de alta en la seguridad social? Vale. Si consideras que tú te vas a dar de alta en la Hacienda, pero no vas a tener unos ingresos hasta dentro de unos días. ¿Por qué? Porque yo cojo un negocio, tengo un local, y ese local a mí no me va a empezar a funcionar ni a darme rendimientos, imaginaros, hasta el 1 de noviembre, ¿vale? Bueno, pues yo el 1 de noviembre, el día que levanto la trapa y que sé que ya voy a empezar a facturar, iré y me daré de alta en la seguridad social. Aunque yo tenga una alta previa de fecha 14 de, hoy es día 15, perdón, de día 15 de octubre, en el que le haya dicho a Hacienda que ese día empiezo ya a funcionar. Esto es importante porque todas aquellas facturas que yo dentro de ese momento que va, desde que me doy de alta hoy en Hacienda hasta que levanto la trapa, Hacienda me permite que las descuente como gasto, ¿vale? Lo que no me permite es si yo tengo facturas anteriores a la fecha en la que me he dado de alta, ¿vale? Es importante. Sobre todo si vais a tener o vais a hacer o vais a desarrollar un negocio en el que vais a tardar un tiempo en empezar a poder vender, ¿vale? La Seguridad Social, perdón, nos deja unos 60 días para que nos demos de alta en Hacienda y luego nos demos de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Es el tiempo máximo. Vale. Pero todo aquel que ya levante la trapa y que tenga constancia de que va a tener ingresos recurrentes, que decíamos en el primer momento, se tiene que dar de alta en la Seguridad Social, ¿vale?
Cuando nosotros nos damos de alta en la Seguridad Social, ahora mismo, lo que decimos aquí, a partir del 1 de enero, se establece un nuevo sistema de cotización que está basado en lo que nosotros estimamos que vamos a ganar. Es decir, no en lo que ganamos, ni en nuestros ingresos actuales. Para que os hagáis una idea, el 1 de enero del 2023 le tuvimos que decir todos los autorizados red, es decir, todas las personas que damos información a la Seguridad Social en nombre vuestro, cuánto iba a ser la estimación que en el año 23 iba a ganar, iba a tener de rendimiento cada uno de nuestros clientes, ¿vale? Bueno, pues en función de lo que sabíamos, de las expectativas y demás, a lo largo del 2023 le fuimos comunicando, porque lo podemos cambiar hasta 6 veces, cuáles eran sus rendimientos. Vale. En abril del 2024 hemos hecho la declaración de la renta y cada uno de esos autónomos ha declarado lo que realmente ya había facturado y ganado en 2023. Vale. La Agencia Tributaria le está pasando los datos a la Seguridad Social y ya nos ha llegado una comunicación el lunes, este lunes no, el pasado, de la Seguridad Social, que nos van a empezar a llegar notificaciones con los resultados de lo que han comprobado, que era lo que declaramos de rendimientos del 2023 con respecto a lo que ha sido la realidad de los datos que Hacienda le ha pasado a la Seguridad Social en estos meses. ¿Vale? Por no liaros mucho, tenemos dos opciones. Si nos quedamos cortos a la hora de decirle cuáles eran nuestros rendimientos y la Seguridad Social considera que tenemos que haber cotizado por más, nos van a liquidar una diferencia que va entre la cuota que hemos pagado y la que deberíamos de haber pagado. Lo que sí que nos han dicho es que eso no lleva sanción ninguna, porque esto son estimaciones, es decir, yo no puede sancionarme a alguien por no decirle que en el mes de noviembre un cliente iba a facturar un montón y en el mes de octubre no lo tuvimos en cuenta. Vale, pues entonces Hacienda, la Seguridad Social, perdón, nos va a decir cómo le tenemos que pagar esa diferencia, que es, si me la comunican hoy día 15 de octubre, antes del 31 de octubre le tengo que dar la diferencia, ¿vale? La otra opción es que nos hayamos pasado. Es decir, le hemos dicho más rendimientos de los que luego el autónomo ha tenido en su declaración de la renta y la Seguridad Social considera. Vale, pues en ese caso, la Seguridad Social nos plantea dos posibilidades. Que nos quedemos con la base con la que hemos cotizado, es decir, yo he cotizado por 1.500 euros, pues esa va a ser mi base de cotización a efectos de pensión, de baja por incapacidad y demás, y no me devuelve nada. O bien que yo le diga, no, no, yo quiero haber cotizado por la base que me corresponde por mis rendimientos y me tienes que devolver X. Bueno, pues la Seguridad Social tiene 12 meses para devolver. ¿Vale? Por eso nos dice que toda persona que se da de alta tiene que elegir su base de cotización en función de la previsión del promedio mensual de los rendimientos que va a obtener. Cuando nosotros nos damos de alta como nuevo autónomo, sabéis que tenemos la tarifa plana, que es para aquellos autónomos que no se han dado de alta autónomos en ninguna ocasión o momento anterior, o para aquellos autónomos que se dan de alta y han pasado más de 3 años desde la última vez que estuvieron dados de alta. ¿Vale? Esa tarifa plana nos da la tranquilidad que en 12 meses pues no pagamos el mínimo y no nos va, entre comillas, a obligar a que les cambiemos muchas veces la base. Cuando llega el momento de vencimiento de la tarifa plana, la Seguridad Social nos ha habilitado una plataforma para poder solicitar la prórroga de la tarifa plana. Esa prórroga la podremos solicitar siempre y cuando preveíamos que nuestros rendimientos medios mensuales van a estar por debajo del salario mínimo interprofesional. Si no, cuando ellos hagan el ajuste al año siguiente que están llevando a cabo ahora, pues nos lo cambiarán y nos dirán que donde pagamos 87,66 o 86 o 87 en función de lo que queremos cotizar, pues nos va a corresponder otra cantidad, ¿vale? Si estamos muy seguros de que nuestro rendimiento medio mensual está por debajo del salario mínimo, pues pedimos la prórroga otros 12 meses más y la Seguridad Social nos seguirá cargando esa cuota, ¿vale? Entonces, por eso te dice que si prevés que el promedio mensual de tu rendimiento neto va a quedar por debajo del límite inferior, puedes escoger una base de cotización dentro de la tabla reducida que nos establece la Seguridad Social.
Y por eso también dice que tienen carácter provisional, porque después ellos nos lo revisan y nos dicen, ¿vale? ¿Desde cuándo tengo que abonar la cuota de la seguridad social? Pues nosotros la abonamos desde el día en el que nos damos de alta. Es decir, si yo hoy día 15 de octubre me doy de alta, pagaré la cuota a finales de mes, o si no le da tiempo a la seguridad social a girarnos el recibo a finales del mes siguiente, de los días que he estado de alta de este mes de octubre y luego pues los del mes de noviembre ya normal, ¿vale? Luego hay personas que por su actividad de autónomo tienen un carácter temporal. Y imaginaros, pues personal docente, aquí en Salamanca, pues es muy típico que tenemos clientes tatuadores que en determinados momentos del año, como la población de Salamanca es una población muy fluctuante por los estudiantes, pues los estudiantes se marchan y su base de clientes cae. Entonces, tenemos casos en los que esa gente, estos autónomos, deciden desde el mes de junio hasta el mes de septiembre darse de baja. No hay ningún problema. Salvo que tuvieras la tarifa plana. Si tienes la tarifa plana, no lo hagas porque te la quitan. Entonces, durante 3 veces al año te puedes decidir darte de baja y luego volver a darte de alta, ¿vale? Igual que antes, si yo me doy de alta el día 15 de octubre, pagaré desde hoy. Y si me he dado de baja el 3 de junio, pues me pasarán una cuota con los días 1, 2 y 3, ¿vale? Y luego sí que te dice que la cuota se cargará en la cuenta bancaria el último día hábil de cada mes, ¿vale? Yo a todas las personas que se pasan por el despacho para abrir la opción de ser autónomo y tal, siempre les pido por favor que no se olviden de esa cuota. ¿Por qué? Porque la seguridad social, si nos pasa la cuota al cargo y nosotros no tenemos dinero en nuestra cuenta, porque nos hemos olvidado, porque estamos empezando y tal, la reclamación que nos hace de la cuota ya no es con la tarifa plana, es con la tarifa normal. Entonces, una cuota de unos 87 euros se nos va a transformar en una cuota de 350 euros. Con lo que supone para una persona que está empezando, pues es duro. Y sobre todo porque de la otra manera, con 350 euros, he pagado casi 4, sin el casi, pago 4 meses de la otra cuota. Entonces, por favor, yo siempre se lo digo a todo el que va y empieza con el negocio de autónomo. No se os olvide la cuota de autónomos cuando estamos en la tarifa plana, ¿vale? Porque es que no lo aplican sobre el 87, lo aplican sobre la tarifa normal, ¿vale? Y es doloroso. Vale. ¿Cuánto se paga? Pues ahora es lo que os digo. Pagamos en función de lo que esperamos que vamos a tener de rendimiento, ¿vale? A la hora de calcular la cuota de la seguridad social, tenemos 3 fundamentos, o sea, 3 partidas. Los rendimientos, la base de cotización y la cuota resultante. Es decir, yo puedo tener unos rendimientos de 1.000 euros y esos 1.000 euros estar dentro de una base de cotización de 800 y de 1.000, ¿vale? Es un baremo en el que yo escojo dentro de ese tramo en qué cantidad quiero cotizar. Y, lógicamente, mi cuota resultante no será la misma si cotizo por 800 que si cotizo por 1.000, ¿vale? Entonces, 2 personas que están obteniendo los mismos rendimientos pueden estar pagando diferente cuota, ¿vale? No es normal, porque yo puedo decidir dentro del tramo de los 800 a los 1.000 pagar más cerca de los 800, con lo cual, o sea, cotizar por más cerca de los 800, con lo cual mi cuota será más baja que el que haya decidido cotizar por el extremo máximo de ese tramo, ¿vale? Entonces, si habláis con gente y demás y os lo comentan, es normal. Yo determino cuánto lo quiere pagar en función a lo que cotizo, ¿vale? Esa base de cotización es importante porque es la que nos queda ante una baja y es la que nos va a determinar cuál va a ser nuestra pensión el día de mañana cuando lleguemos a la edad, ¿vale? ¿Qué cubren mis cuotas? Vale, pues entonces aquí nosotros pagamos la cuota de autónomo y nos cubre las contingencias comunes, ¿vale? Te asegura, pues eso, lo que decíamos antes, cuando no puedo trabajar debido a un accidente o una enfermedad no laboral, ¿vale? Yo me cojo un catarro o enfermedades más graves que para nada vamos a pensar en ellas y te obliga a estar en casa, pues a partir de las fechas en las que determine la seguridad social y con las cantidades y los tramos que determinan, pues nosotros percibimos una incapacidad, ¿vale? Contingencias profesionales, pues todos aquellos casos en los que está relacionada con un accidente o una enfermedad profesional, ¿vale? La primera es común y esta es ocasionada por nuestro trabajo, ¿vale? El cese de actividad, ¿vale? Nosotros pagamos dentro de la cuota
por un cese de actividad que muchos clientes, muchos autónomos nos preguntan que si tienen derecho a paro. Vale, ese derecho a paro hay que justificárselo y es difícil no solo de justificar, sino de corroborar y de que nos lo consideren. Es decir, hay notas de prensa y noticias en las que establece que el 99% de los casos no tienes derecho a cese de actividad, salvo que quieras llegar a la justicia ordinaria, como ha sucedido en un caso en Asturias, y sí que les ha dado la razón, ¿vale? Luego tenemos formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora. Y luego el último mecanismo de equidad intergeneracional, que es algo que también nos incluyeron en enero del 2023, que es una prima a mayores que pagamos dentro de la cuota de autónomos para mantener esa sostenibilidad entre los que trabajamos ahora y las personas que son ahora pensionistas, ¿vale? Esos serían los 5 elementos que en mi cuota que vemos todos los finales de mes cargada en la cuenta de autónomo, pues recoge. A partir del 1 de enero del 2025, el mecanismo de equidad intergeneracional volverá a subir, ¿vale? Nos subieron un 0,80 y por lo último que nos han dicho, creo que va a subir otro 0,80, ¿vale? Para sostener las pensiones, fundamentalmente. Vale. Esas prestaciones o esos cargos que nos hacen a nosotros en la cuota nos cubre la baja médica por enfermedad común y accidente no laboral, que era la que veíamos la primera, la baja médica por enfermedad profesional o accidente laboral, que era la que veíamos segunda, y luego todas las ventajas que tiene por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, cese de actividad por causas involuntarias y la jubilación. Es decir, tanto la incapacidad, la viudedad y la jubilación la vamos a percibir bien nosotros o bien nuestros beneficiarios en base a lo que hemos cotizado, ¿vale? Por eso ahora es importante que nos permiten ajustarlo bien, pues saber qué base de cotización tenemos que coger. Luego tenemos que si hay deducciones o beneficios sobre la cotización, ¿vale? Pues aquí entraría lo que es la tarifa plana, que ya la hemos comentado, y después situaciones puntuales para determinadas situaciones, determinadas circunstancias. Residentes en Ceuta y Melilla, si te vuelves a incorporar por el nacimiento de un hijo o una hija, tienes descuento en la cuota de la seguridad social. Si estás en descanso por nacimiento o adopción, también. Si estás en situación de cuidado de menores, te rebajan lo que es la cuota. Si compatibilizas tu actividad autónoma con un trabajo por cuenta ajena, lo que se llama pluriactividad, y te pasas del límite de cotización, la seguridad social te da la diferencia. Y luego hay determinadas actividades que tienen una cuota más baja de la que es la cuota normal de un autónomo. Pues venta ambulante, procreación artística, los familiares colaboradores de un trabajador autónomo, que era, como visteis al principio, 2 de los casos que no tenían que estar dados en Hacienda, de alta en Hacienda, el del colaborador y la del titular y familiar del titular de una explotación agraria. Y después, pues 2 casos muy puntuales, que es contratar a otro profesional para facilitar tu conciliación de la vida profesional y luego si estás recibiendo una prestación de jubilación y estás dado de alta como autónomo. Hay personas que llegan a una determinada edad, se consideran que están capacitadas para seguir desarrollando su actividad como autónomo y se jubilan en lo que se llama una media pensión o medio pensionista, que es el término coloquial, y reciben la pensión y les están cotizando por una cantidad muy pequeña y siguen con su actividad, ¿vale? La tarifa plana, que es la que hemos visto antes, pago de una cuota durante los 12 primeros meses, si se da de alta por primera vez, a la cuota de la tarifa plana, que el mecanismo este que veíamos antes del 0,7, se te podrán beneficiar todos aquellos que no hayan estado dados de alta con anterioridad o que ya hubieran pasado más de 3 años, perdón, y luego la prórroga de 12 meses, a contar desde los 12 meses primeros, si consideras que tu salario mínimo va a ser por debajo del interprofesional, ¿vale? ¿Qué necesitamos para darnos de alta en la seguridad social? Bueno, pues como decíamos antes, le tenemos que decir todas aquellas actividades que vamos a desarrollar, o si desarrollamos una, pues el código del impuesto de actividades económicas y la administración tributaria a la que pertenecemos. Es decir, el código con el que hemos dado de alta en Hacienda
y la administración. No es lo mismo la agencia foral de Navarra o del País Vasco que la de otra parte de España. El código de actividad CNAE, que es un código diferente que está relacionado con la actividad que nosotros desarrollamos, pero que es el que nos identifica dentro de la seguridad social. Fecha de inicio y domicilio de la actividad. Lógicamente, esa fecha de inicio es la que va a marcar desde el día en el que nos van a cobrar. Y el domicilio de actividad, pues es tan sencillo como si yo mañana me caigo en mi local y le tengo que decir a la mutua que me he caído allí, pues que ese domicilio sea en el que tenemos marcado donde desarrollamos nuestra actividad, ¿vale? Luego, la de estimar nuestros rendimientos netos anuales. Cuando nos damos de alta, pues es complicado, pero que sepáis que hay 6 veces, podemos cambiarlo durante 6 veces, ¿vale? Luego vamos seleccionando la base de cotización, lo que decíamos antes, nos sale un tramo y ese tramo nosotros escogemos el punto en el que nos queramos o sobre el que vamos a pagar, ¿vale? Luego tenemos que escoger una mutua. La mutua la escogemos para aquellos casos en los que tengamos un accidente laboral. Será la mutua a la que tenemos que ir y a la que nos va a controlar, ¿vale? Es importante, bueno, pues que la mutua también nos facilite nuestra labor diaria. Y luego, lo que es muy importante, es una cuenta bancaria donde domiciliar los recibos de autónomos, ¿vale? Los recibos de autónomos, como habéis visto antes, nos los pasan el último día hábil de cada mes, ¿vale? Y lo que decíamos antes, los plazos para darnos de alta. En todo caso, puedes tramitarla con 60 días. Es decir, yo abro hoy un bar porque lo tengo que adecuar y voy a tardar 45 días en empezar a funcionar, pues hoy me daré de alta en Hacienda para que todas aquellas facturas las pueda deducir, pero en la Seguridad Social no, porque voy a estar pagando cuando realmente todavía no voy a tener ingresos. Entonces, la Seguridad Social nos permite esa opción, ¿vale? ¿Me puedo dar de alta si soy extranjero y mi país de origen no pertenece a la Unión Europea? Realmente no afecta. Es decir, todas aquellas personas que veíamos antes que seamos residentes en España y tengamos NIE, pues no tenemos problema para darnos de alta. Según la actividad que voy a alcanzar, ¿con qué colectivo de autónomo me identifico? Bueno, pues esto es un poco un resumen de lo que a la hora de darme de alta tengo que ver para decidir cuál es el colectivo en el que más me va a beneficiar a mí. Es decir, ¿voy a trabajar por mi cuenta o negocio? Pues está claro que voy por trabajador autónomo. ¿Trabajo con un cliente principal? Vale. Pues si trabajo con un cliente principal, soy un trabajador, lo que se llama un trade, un trabajador económicamente dependiente, ¿vale? Es decir, facturo más del 75% al mismo cliente. Simplemente se lo tengo que decir a la Seguridad Social, decirle que soy un trabajador económicamente dependiente y la Seguridad Social pues, nos marca en esa casilla de trade y ya está, no pasa nada. ¿Voy a constituir o formo parte de una sociedad? Pues ya sabemos que somos autónomos societarios. Para el caso de los autónomos societarios, ellos no están obligados a presentar modelos de Hacienda, pero en la Seguridad Social sí que tienen una calificación diferente, ¿vale? Titulares de explotaciones agrarias, 3/4 de lo mismo. Trabajador de autónomo colaborador, pues lo mismo que para el trade. Es decir, cuando nosotros damos de alta en la Seguridad Social, le marcamos que va a ser trabajador económicamente, o sea, un trabajador, lo diré, trabajador con familia del autónomo, un colaborador, no me sale la palabra, y le ponemos la persona para la que va a colaborar. Es decir, si es un matrimonio, pues es el hombre que va a colaborar con la mujer, pues el DNI de la mujer y el número de la seguridad social de la mujer, que es la autónoma principal, y el hombre, pues el que va a colaborar con ella, ¿vale? Y luego, pues las instituciones religiosas que tienen una forma diferente. Lo que veíamos también a lo largo de la exposición. ¿Qué tengo que hacer si como autónomo trabajo en actividades distintas? ¿Vale? Pues lo que veíamos. Si yo me doy de alta solamente en una actividad, pues esa actividad será la principal y después, si voy cogiendo actividades nuevas, lo único que tengo que hacer es comunicarle a la seguridad social que me he incorporado una actividad nueva. Si yo cuando empiezo ya sé que voy a tener 2 o 3 actividades, pues igual que hago en Hacienda, que le doy de alta por cada una de esas actividades que tengo, pues en la seguridad social marco una principal y las otras serán secundarias, ¿vale? Lo que os decía también al principio. No pago por tener más actividades.
pero sí que pago por la suma de todas las actividades dentro de mis rendimientos, ¿vale? Entonces, la seguridad social al final lo que quiere es saber a lo que nos dedicamos. ¿Debo darme de alta como autónomo si además trabajo para una empresa? Esto es lo que comúnmente se llama pluriactividad, ¿vale? Entonces, tienes que darte de alta, es decir, no afecta el que tú estés trabajando por cuenta ajena para que no te tengas que dar de alta como autónomo. Tienes todas las obligaciones fiscales que tiene un autónomo normal y lo único es que compatibilizas una cosa con otra. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si eres trabajador autónomo y estás dado de alta como trabajador por cuenta ajena, la cobertura de incapacidad temporal, es decir, la de aquella de contingencias comunes, enfermedad común y accidente no laboral, tiene que ser llevada por donde se produzca el percance. Es decir, un trabajador por cuenta ajena que sufre un accidente trabajando por cuenta ajena, la mutua que le llevará será la de la empresa para la que trabaja y la mutua suya como autónomo le llevará como contingencia común, es decir, no como contingencia profesional, ¿vale? Es decir, son cosas diferentes. Y luego lo que os decía, si te excedes de la cotización, pues tienes derecho a que te devuelva la seguridad social parte. Un segundo, que se me ha salido que se está apagando la batería y no quiero que se haga. Perdonad, es que me ha salido el aviso y no quiero quedarme aquí a medias. Entonces lo enchufo. Vale, ya está, perdonad. Y como estamos terminando ya, ¿vale? Y luego lo que es fundamental, siempre debemos estar al corriente de pagos con la agencia, o sea, con la administración, tanto con la agencia tributaria como con la seguridad social, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante a la hora de tener todo el tema de subvenciones y de poder acudir a determinados concursos públicos y sobre todo por la tranquilidad que tiene que estando con ellos al día, pues no vamos a tener problemas con ninguno de los dos. Y esto ha sido todo por mi parte. Yo pediros que aquello que no hayáis entendido, pues me lo comentéis y que espero que os haya resultado ameno y por lo menos didáctico. Sí, muchísimas gracias, David, porque desde luego didáctico, ya lo pone en el chat también, no ha podido ser más didácticos. Las has explicado de una manera muy sencilla. Es verdad que cuando una persona todavía no ha empezado es abrumador. Sí, son Yo os he muchas puesto, cosas para un momento, sí. claro, os he puesto por ahí por el chat. Todo se queda colgado en el servicio multicanal. Es una presentación, desde luego esta, que es un básico, hayan empezado o no hayan empezado. Quiero decir, es que esto es algo que hay que integrar. Se puede ver cuantas veces sea necesario, porque es verdad que lo escuchas una vez, pero necesitas escucharlo 1000, tanto, ya digo, quien ha empezado como quien no ha empezado. Y luego, por supuesto, quien necesita un acompañamiento muchísimo más cercano y más específico. David, en este caso, pues es voluntario presencial en el proyecto Impulsa en Salamanca, porque es donde él tiene su gestoría. Pero si entráis en la página web del proyecto, veréis que el proyecto está en muchísimas más provincias de España. Entonces, yo para ese acompañamiento individual y más cercano también recomiendo que entren en la web del proyecto, se pongan en contacto con los técnicos de su provincia y puedan acudir a Cruz Roja para, como digo, ese desarrollo más personal y a lo mejor esa orientación un poquito ya más enfocada a los casos concretos, ¿vale? Vamos a solventar algunas de las dudas que aparecen en el chat, ¿vale? Vale. La primera de las que hemos tenido, David, lo que nos decía era que como pueden elegir estar en el régimen simplificado o estar en módulos o en estimación directa y demás, que si existen unos plazos para estar en un régimen o en otro y cuándo hay que comunicarlo, ¿vale? Es decir, que si se permiten los cambios, que eso sí, ya has explicado tú que se permite el cambio, con lo cual la pregunta sería más bien, pues, ¿cuántas veces se pueden cambiar? ¿Cuándo se abren esas ventanas? Vale, a ver, nosotros lo que nos dice la agencia tributaria es que si escogemos un régimen, imaginaros que escogemos el de módulos, tenemos que terminar el año fiscal con él. Y después, antes de la presentación del primer trimestre del año posterior, le tenemos que haber dicho en una declaración censal, es decir, en ese modelo 37, que queremos cambiar al régimen diferente. Es decir, si estoy en módulos, puedo cambiar a estimación directa simplificada, y si estoy en estimación directa simplificada y mi actividad me lo permite, porque es una de las que está dentro del listado de actividades de estimación objetiva,
pues me puedo cambiar en ese momento. Siempre terminar el año. Vale, genial. Hay otra pregunta que se repite, hay dos, son muy parecidas, Ujú. la hace Marifé y también la hacía Pierre, que es, claro, hemos comentado que el alta en Hacienda y el alta en Seguridad Social pueden no coincidir en el tiempo, es decir, tú Sí, puedes darte de alta en Hacienda y después darte de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Pero, claro, ahí hay una serie de bonificaciones que no se nos va a reconocer. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que preguntan en el chat, que pregunta Marifé, es si yo después quiero acogerme a la tarifa plana o a determinadas bonificaciones, ¿me pone problemas la seguridad no, social? no, a ver, No eh, debería. no debería, a ver, nunca lo hemos Ella tenido, ¿eh? parece, por lo que pone, que sí ha tenido problemas, pero no debería. No, 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 porque además es que son dos cosas diferentes, porque tú tienes que tener en cuenta que la agencia tributaria además nos permite un alta, lo que llamamos una alta previa. En la propia declaración del modelo 37 le decimos que empezamos nuestras actividades, pero la venta de productos o servicios no empieza en ese momento. Vale, eso por el lado de Hacienda. Por el lado de la seguridad social, nosotros nos empieza a contar desde el día en el que nos damos de alta en la seguridad social. Es decir, para que nosotros seamos autónomos para la seguridad social, nos cuenta de la seguridad social, no de Hacienda. Es decir, esa fecha de alta de autónomo en Hacienda no es la que repercute sobre que no hayamos estado de alta de autónomos con anterioridad, ni que hayan tenido que pasar más de 3 años desde la última vez. Es decir, es que no hayamos estado de alta de autónomos en la seguridad social con anterioridad y que hayan pasado más de 3 años desde que hayamos estado de alta de autónomo en la seguridad social para coger la tarifa plana. Luego ya si no le ha pasado ese tiempo y tal, y la seguridad social pone pegas, pero no tiene nada que ver con el alta en la agencia tributaria. Por lo menos nosotros no hemos tenido casos de esos. Creo que esa, sí, creo que Julián. Ay, David, ¿me ves? Sí, yo a ti sí te veo. Perdón, pues se me ha ido totalmente. Entonces ya no sé si me oían, no, no tengo ni idea. ¿Tú me oías? Ahora te oigo, antes no, antes te quedaste disparada. Ah, vale, bueno, genial, pero bueno, entonces parece ser que a ti sí que te oían, con lo cual Vale. debía ser un problema mío, que ya no está tan mal. Vale, pues perdón, disculpadme, porque es que no sé qué nos ha pasado aquí con la conexión, que de repente se me ha congelado. Bueno, yo no sé, entonces no sé cómo estaba la respuesta. Sí, lo que Eh, decía era eso, que no debería de plantearles problema, porque la Seguridad Social coge siempre fechas de la Seguridad Social. Coge la fecha de la agencia tributaria, pero precisamente para esos 60 días. Vale. Otra pregunta que teníamos ahí, ¿vale? Ujú, Era que nos estaban diciendo, yo creo que es un poco, le pasa a mucha gente, ¿vale? Primero, hay una de las dudas que ya las has comentado. ¿Yo puedo estar trabajando para una empresa y a la vez ser autónomo? Sí, ujú, eso ya lo has dicho tú, ¿vale? Yo creo que a la gente lo que le entra en duda es, tenemos dos personas que consultaban por qué hacen diseños web o son consultores web, ¿vale? Que ujú. les contratan como coach. De temas digitales y demás, ¿vale? Tú puedes empezar a trabajar sin darte de alta en Hacienda como autónomo, sin dar de alta en tu actividad, porque de entrada, bueno, pues todos sabemos lo que pasa, que hasta que te contratan esos servicios y hasta que empiezas a facturar, pues bueno, pues cuesta un poquito. A ver, yo la recomendación que le hago siempre a todas estas personas es que se den de alta en la agencia tributaria y en la Seguridad Social, si esos ingresos no los van a tener de forma recurrente, pues que esperen. Correcto. Mm. Vale. O sea que yo creo que ahí sí que quedaría ese tema un poco solventado. ¿Vale? Y Sí, luego,
Otra de las cosas que nos dicen es que si los mismos ingresos y gastos que se presentan en los modelos trimestrales son los que después tienen que presentar en su declaración de la renta. Sí, claro. A ver, el modelo 130 va recogiendo todo lo que generamos a lo largo del año y tiene que coincidir el cuarto trimestre del 130 en el que vamos sumando todo lo del ejercicio con lo que presentemos en la declaración de la renta relacionado con nuestra actividad. Es decir, yo como gestor tiene que coincidir mis ingresos declarados por mi actividad en la declaración de la renta en esa casilla con lo que ha sido la suma de los 4 trimestres de 130. Sí. Vale, genial. Tenemos un montón de preguntas, pero bueno, por el tiempo también, por respetar además el tiempo de David, que normalmente estas sesiones tienen un máximo de 1 hora, ya nos hemos pasado un poquito, no las vamos a contestar todas. David, muchísimas gracias. Todas las preguntas que se han quedado sin contestar, si son personas que ya están dentro del proyecto Impulsa, pues por favor, esas preguntas las podemos hacer al equipo técnico, que no hay ningún problema, os van a contestar encantados. Si no, pues también nos las podéis hacer llegar y nosotros os las iremos contestando, que David siempre nos ayuda a contestar. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que abusar, que además David, como os decía, está en un momento ahora en su gestoría de presentar impuestos y no quiero excedernos tampoco en los tiempos. Así que muchísimas gracias, David, muchísimas Muchísimas gracias a gracias a todas vosotros. las personas que nos escuchan. Como os decía, la presentación se queda grabada en el servicio multicanal, acceder ahí, la podéis ver tantas veces como queráis. Y de todas formas, si necesitáis una gestoría o consultar con un gestor especializado, bueno, David siempre está encantado de atender a más clientes, y si no, pues desde luego podéis hacernos llegar las dudas nosotros a través del proyecto Impulsa, que también en la medida del posible siempre estaremos encantados de contestaros. Hay una pregunta sobre la ley de segunda oportunidad. Deciros que el último de los directos de este año es precisamente sobre eso, así que a esta persona que me la está haciendo, que es Luis, te recomiendo que sigas la programación y en el último de los directos daremos respuesta a todos estos temas de la ley de segunda oportunidad, que es muy interesante, obviamente, para muchas personas que ya han emprendido o que quieren emprender. Muchísimas gracias, David. Gracias Muchísimas a gracias a todas las vosotros. personas que nos escuchan. Un abrazo y hasta la siguiente. Gracias.